Y es el turno en tesis de hablar de problemas de la visión. Hoy nos vamos a abocar al ojo seco. Es un problema que sufre muchísima gente. Está con nosotros Rogelio Ríos Escudero, médico oftalmólogo. Gracias, doctor, por estar acá. A vos, Paula. ¿Qué es el ojo seco? El ojo seco es una patología donde existe una alteración de la calidad y la cantidad de las lágrimas. Ajá. Hay dos glándulas que tenemos en los párpados, una se llama glándula lagrimal que produce agua y otra se llaman glándulas de meibomio que producen aceite, que son las que cuando se tapan generan los orzuelos. El 80% de los ojos secos se ven una alteración de la calidad de las lágrimas porque estas glándulas que producen aceite se tapan. Ajá, no de la cantidad. No de la cantidad. Hay gente que puede llorar. Exactamente. La mayoría de los ojos secos, a diferencia de lo que piensa la mayoría de la gente, se ven a una alteración de la calidad de la lágrima. Mira, ¿y por qué se da ese problema? Mira, hay diferentes factores. La mayoría son obstrucciones que se dan en las bocas de estas glándulas. Generalmente, a medida que pasa el tiempo, estas glándulas tienen tendencia a generar una atrofia. Ajá. Y a su vez, actualmente hay una gran tendencia a secarse los ojos por las actividades que uno realiza. Es más, esto se llama el síndrome del ordenador o de la computadora, porque cuando uno realiza una actividad de cerca, como la computadora o leer, se concentra tanto en esa actividad que se olvida de parpadear. Por lo tanto, lo que uno tiene que entender es que el parpadeo es como una bomba para la producción de lágrimas. Al no parpadear, uno produce pocas lágrimas. Es más, hay actualmente aplicaciones en el celular que les ponen alarmas a los pacientes que usan el celular o están en la computadora para justamente acordar a parpadear. Porque lo que pasa es que se olvida de parpadear. Mirá, qué loco. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Qué sensación tiene la mayoría de la gente tiene sensación de cuerpo extraño, ardor, enrojecimiento, y todas esas sintomatologías se agravan generalmente a medida que pasa el día. Se levantan bien, empiezan sus actividades normales y a medida que pasa el día y empiezan a usar la computadora y leen, se van exacerbando esos síntomas. ¿Te complica la visión? Sí, o sea, el principal lente que tenemos es la lágrima, y cuando la lágrima se vuelve de mala calidad o se ensucia o se seca, los pacientes ven mal y parpadean y empiezan a tener fluctuaciones en la visión de los parpadeos. Ajá. ¿Se puede agravar esta situación? Sí, en general el ojo seco es una patología que empieza más o menos a los 40 años, es más frecuente en mujeres y afecta toda la parte hormonal. Por lo tanto, después de la menopausia afecta mucho lo que es la calidad y la cantidad de las lágrimas. Hay un concepto de que uno le falta lágrimas y va a la farmacia y dice, compra una lágrima artificial. Y la realidad es que no existe ninguna lágrima artificial que pueda ser igual a una lágrima del propio paciente. Por lo tanto, el objetivo de los tratamientos actuales es mejorar la calidad de los pacientes antes que utilicen lágrimas artificiales. No suplirlas simplemente con Exactamente. Hay gotitas que hacen que aumente la producción de lágrimas. Existen tratamientos específicos donde a través, como si fuera un peeling del borde del párpado, desbloquea estas glándulas que producen aceite. Hay tratamiento con luz pulsadas, que es un tipo de láser que también activa la funcionalidad de estas glándulas. Bueno, ¿en qué momento hay que concurrir al oftalmólogo entonces? ¿Con qué tipo de sensación? Bien. Todos los años hay que ir al oftalmólogo, especialmente después de los 40 años. Chequeo. Hacer un chequeo para controlar la visión y específicamente la presión ocular. Y es muy importante concurrir cuando empieza con sensación de basurita, ardor, y esos síntomas van empeorando a medida que pasa el día. Ajá. ¿Qué pasa si no se trata un ojo seco? Puede tener consecuencias como una inflamación en la córnea, se llama queratitis, y eso, si no se trata bien, se puede infectar y generar una infección en la córnea, cosa que es bastante puede derivar grave. En algo complicado, hay que darle bolilla. Sí. Bien, decías de controlar la presión ocular, ¿esto hay que hacerlo cada año? Sí, después de los 40 años uno debería controlar la presión todos los años y más joven si uno tiene antecedentes de algún familiar en la familia que tenga glaucoma. O sea, glaucoma es una patología donde aumenta la presión ocular no da síntomas, por lo tanto la única forma de poder detectarlo es ir a la consulta médica y justamente que el oftalmólogo le tome la presión. ¿Cómo se toma? Se toma con un aparatito. Esta pregunta indica que no me la he tomado, la presión ocular. Hay un aparatito que tira aire, que uno va al oftalmólogo y le tira aire, que uno lo asusta. Bien. Y hay otro aparatito que se acerca muy cerca del ojo con una luz azul que se llama tonómetro, que permite medir la presión intraocular. Bien, ¿y si estás fuera de los parámetros normales? Hay dos opciones, o se puede usar una gotita todos los días para bajarla, o existen también cirugías o láser que permiten bajar la presión ocular. En cuanto al ojo seco, por ejemplo, ¿hay gente que es más propensa que otra? ¿Hay una cuestión genética también? Sí, hay patologías propias autoinmunes, hay enfermedades como el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune, que lo que hace es
el propio cuerpo ataca las glándulas que producen la lágrima. Bien. Esas son enfermedades autoinmunes, las enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea, pero esos no son los más frecuentes. Lo más frecuente es la mayoría de los pacientes que tienen la alteración de la calidad de las lágrimas. Y hay un tratamiento muy simple que es dar calor a los ojos. O sea, estas glándulas producen grasa. Yo la grasa cuando lo pongo en la heladera se pone dura y si le doy calor se derrite. Por lo tanto, hay máscaras de calor que uno la utiliza todos los días y esa forma derrite esa grasa que está coagulada y aumenta la calidad de la lágrima. Bien, bueno, hay soluciones, eso es lo bueno. Existe un montón de opciones y actualmente fáciles, ¿no? Sí, actualmente existe un montón de tratamientos y cada día hace que los pacientes pueden llevar una vida normal. Bien, hablabas de medir la presión ocular y controlar las cuestiones de la vista, de la visión, ¿no? Como controles rutinarios que hay que hacer una vez al año. ¿Qué pasa con la gente que se auto compra anteojos, ¿no? Sin consulta? ¿Qué problemas podemos tener con eso? Básicamente, generalmente como todo en el cuerpo, siempre un brazo es diferente al otro, una parte de la cara es diferente a la otra, siempre hay un ojo que es diferente al otro. Cuando Sería uno una especie compra, de automedicación eso. exactamente, cuando uno compra, uno estandariza y piensa que los dos ojos son iguales, por lo tanto no le da la corrección necesaria. Es como si uno tiene un auto que pone una goma de una forma y la otra de otra forma, no va a andar bien. Básicamente la mayoría de los pacientes tienen tendencia a hipercorregirse y lo que uno tiene que entender es que el ojo es como un músculo. Si yo le doy mucha corrección, deja de trabajar ese músculo, por lo tanto voy a ser más dependiente de los anteojos.